Palestina, libertad. Palestina, libertad. Palestina, libertad. Palestina, libertad. Palestina, libertad. Bueno, yo solo quería que tuviéramos un pensamiento por los 15 palestinos que han sido asesinados hoy en el Hospital Nasser. 5 compañeros míos, 4 o 5 periodistas, creo. En el edificio central es el ataque más devastador sobre el Hospital Nasser que ha habido desde febrero del año pasado. Y un pensamiento para ellos. Estaban rescatando a unas personas, habéis visto todas las imágenes, supongo. Y bueno, pues mi corazón y nuestros corazones están con ellos. Y yo estoy en comunicación diaria con mis compañeros del hospital, tenemos grupos de WhatsApp, como en todos los trabajos. Y he tomado fotos y vídeos de esta concentración y les hablaré de la flotilla. Y se alegran mucho. Ellos, cada día les mando vídeos de este tipo de concentraciones, de Health Workers for Palestine también, que está por ahí Elvira, y mandamos pues vídeos, cada uno en su trabajo como puede, minuto de silencio, con manifestaciones, lo que sea, y eso les llega, y ellos saben diferenciar perfectamente la sociedad civil de los gobiernos, ¿no? Y están encantados, de verdad. Bueno, ellos ya sabéis que tienen acceso a internet, porque Israel necesita internet para poder aniquilarlos. Así es que muchísimas gracias de parte de ellos y bueno, un pensamiento a los fallecidos, asesinados hoy por el ejército israelí. Muchas gracias.